Encantado estén por acá en esta disertación. En el día de hoy estamos en junio de 2021. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y hoy pretendemos abordar lo referente al convencimiento dentro del proceso penal. Esta disertación del día de hoy la vamos a dividir en dos sesiones, como suelo hacerlo los días miércoles. Recuerden que esta clase de disertación tiene una finalidad, fundamentalmente académica. Está dirigida a mis alumnos de la Universidad Santa María de Caracas en la asignatura Derecho Procesal Penal. De nuevo repito, mi nombre es Ángel Serpa Aponte y estas disertaciones sobre Derecho Penal y Derecho Procesal Penal las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Decía yo que íbamos a dividir esta sesión del día de hoy para abordar en primer lugar algún tema que había quedado remanente de lo que fue explicado el pasado miércoles, que son dos pruebas meritorias importantes dentro de todo proceso, pero inherentemente al proceso penal, que es la prueba de testimonio y la prueba del perito, la prueba de experticia. Recuerden ustedes que en la sesión anterior habíamos comenzado abordando las generalidades de dicha prueba de testigo, de dicha prueba de testimonio, las clasificaciones o las calificaciones en el ámbito del proceso penal venezolano de esta prueba personal, esa división que se suele hacer entre pruebas personales y pruebas circunstanciales, dentro de las cuales, dentro de las pruebas personales, fundamentalmente la idea que el sujeto procesal es una persona, y entonces estaríamos hablando, pues obviamente, de la confesión y del testimonio. Entonces, habíamos asomado las variables generales de ese testimonio, del régimen del testimonio, del régimen de libertad dentro de un sistema de libertad probatoria regulada en el Código Orgánico Procesal Penal. Y como siempre se los he manifestado, siendo que esto tiene un interés fundamentalmente de impartir clases en un pregrado en Derecho, en la cual no puedo llegar a un nivel de, digamos, como muy avanzado en la instrucción, en la escolástica de todo esto, ¿verdad? Porque está dirigido fundamentalmente a alumnos que estudian la carrera de Derecho. Entonces, bueno, yo tengo que hacer una referencia a lo normativo, a la forma como, y así lo exige el temario de la universidad, en cómo se regula el tema de este par de pruebas, el testimonio, el testigo y el perito, en el Código Orgánico Procesal Penal. Haciendo la aseveración que también en lo que atañe a estas dos pruebas, también tienen otras regulaciones en normas distintas al propio Código Orgánico Procesal Penal. Recuerden, como lo manifesté en anterior sesión, que en materia de testigos, por ejemplo, existe la Ley de Protección de Testigos y otros sujetos procesales, que siendo promulgada pues en el año 2008 tiene un andamiaje allí normativo también en la protección de los testigos. Y en lo que atañe al peritaje, bueno, el abanico también es un tanto amplio, saliéndonos del propio Código Orgánico Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y si nos vamos a lo inherente de determinadas pruebas periciales, por ejemplo, en la cuestión médico-forense, nos encontramos el Código de Instrucción Médico-Forense, así como pudiera estar presente las leyes de policía, la ley de policía, la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, cuya primera promulgación ocurrió en noviembre del año 2001, y así otros cuerpos normativos. Bueno, ubicándonos en el ámbito del testimonio y un poco para retomar, para dejar el corolario de lo que se ubicó en la pasada sesión dentro de las clasificaciones de los testigos, recuerden ustedes que habíamos hecho una
una especie de distinción entre el llamado testigo presencial, el llamado testigo referencial. Habíamos hablado del testigo del hecho objeto del proceso, fundamentalmente, que sería del delito, pero que también pudieran existir testigos de incidencias. Por ejemplo, el testimonio en las incidencias de apartamiento de los jueces y otros sujetos procesales, testigos con los cuales se pretende demostrar una recusación o una inhibición, pero testigos también para sustentar incidencias recursivas. Por ejemplo, llevar un testigo, promover un testigo en la apelación o promover un testigo en el recurso de casación para que de alguna forma nos indique o pruebe o demuestre lo que se escenificó en la audiencia de la cual se derivó la sentencia que está siendo recurrida o el fallo que está siendo recurrido, porque también podría ser una apelación de un auto. Entonces, también ubicamos diferentes, digamos, momentos, oportunidades de ese testimonio. Esencialmente, el testimonio ocurriría en el juicio oral y público. Y les he manifestado que, por ejemplo, frente al delito de perjurio, establecido, tipificado dentro del Código Penal, siempre se atiende a una contradicción en el dicho en un solo acto procesal, y ese acto procesal sería la audiencia del juicio oral y público, por lo cual mal se podría imputar el perjurio frente a lo que se ha firmado en sede fiscal, contradiciéndose lo que se está firmando en sede judicial. Es decir, es en audiencia en donde se verifica la posible existencia del delito de perjurio, del llamado falso testimonio. Por otra parte, recuerden que ese testigo también pudiera anticipar su dicho en la llamada prueba anticipada, que está descrita en el artículo 289 del COP. Es decir, el testigo, digamos, no aguanta para su comparecencia al juicio oral y público, y bien sea porque tenga que viajar, o bien sea porque tenga una enfermedad terminal, o bien sea porque sea un menor de edad. La Sala Constitucional, a través de una decisión, ha exhortado que en el caso de la declaración de menores de edad, bien sea como víctimas o bien sea como testigos de delito, en la medida de lo posible debería procurarse que su testimonio se realice por la vía de la prueba anticipada, un tanto en la circunstancia que se evita el desvanecimiento del conocimiento, es decir, acudir a una forma expedita, célere en la incorporación procesal de dicho testimonio, bueno, porque generalmente ese menor tiende a borrar en su mente, ¿verdad?, aspectos que quizás no estén muy vinculados a sus propias consideraciones personales, el juego, los estudios, etcétera, en la medida de lo posible. Pero el gran problema se presenta no solamente frente al menor que estaría declarando por la vía de la prueba anticipada, artículo 289, es decir, una audiencia anterior al juicio oral y público. La prueba anticipada fundamentalmente estaría anticipando el testimonio en el juicio oral y público. No sería una anticipación del testimonio en una audiencia preliminar, que sería de la fase intermedia. Pero claro, perfectamente alguien pudiera decirse, y es posible hablar de una audiencia de prueba anticipada anterior inclusive a la audiencia de imputación. Pues perfectamente, si el 289 nos está indicando que no solamente el imputado, sino quien simplemente es investigado, todavía no se le ha imputado, debe estar presente en la audiencia de prueba anticipada, es porque perfectamente posible esa audiencia de prueba anticipada se anticipe a la propia audiencia de imputación. Pero bueno, fundamentalmente estaríamos hablando que la audiencia de prueba anticipada, digamos que su escenario natural sería la fase preparatoria, que conforme al 262, 263 del Código Orgánico Procesal Penal, 282, 283, trata de encontrar los elementos de convicción que vayan a sustentar una acusación. Entonces, ese testigo puede ser un testigo en el juicio oral y público o un testigo en el cual se rinda su testimonio en la audiencia de prueba anticipada, pero también pudiera ser un testigo en sede fiscal
¿ok? Ese testigo en sede fiscal para tratar de encontrar la convicción en el Ministerio Público. Nada obsta para que, por ejemplo, pueda darse la prueba del testimonio en la propia audiencia de prueba anticipada si se tratara de la víctima. Allí nos dice el 236 que la víctima, si la hubiere, podrá participar en la audiencia de prueba anticipada. ¿Y qué es la víctima desde el punto de vista probatorio? Bueno, la víctima desde el punto de vista probatorio es un testigo porque ha sufrido directamente el delito. Entonces estaría actuando esa variada, esa polivalente concepción de la víctima, bien sea como querellante, bien sea como acusador particular, bien sea como víctima desde el punto de vista penal, haber sufrido el propio delito, pero también la víctima como sujeto procesal, que sería un testigo, y allí le exige la triple obligación: la obligación de comparecer, la obligación de declarar y la obligación de decir la verdad. Había dicho yo en la pasada sesión que qué pasaba si esa víctima es familiar dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con respecto al procesado, o es un cónyuge con respecto al procesado. De igual forma, se le impone el precepto constitucional, la llamada no declaración coacta, que está descrita en el artículo 49, numeral 5 de la propia Constitución, aun cuando el delito haya sido realizado en contra de ese familiar en su condición de víctima, y podría abstenerse de declarar, aun siendo víctima de ese delito, podría abstenerse, y entonces la convicción pues se derivaría de otros medios de prueba. Entonces fíjense, también hay que decir, como lo reitero hasta el cansancio, que el medio de prueba sería la declaración, pero que vamos a ver si después se transforma en el testimonio, en el testigo, porque a lo mejor la declaración nada nos dice desde un punto de vista fructífero, no se fructifica en un dato que tenga que ver con el delito o que tenga que ver con la culpabilidad. A través de la declaración también declara, valga la cacofonía, el que confiesa, pero vamos a ver si efectivamente confiesa. Vamos a ver si esa declaración al final del camino se transforma en testimonio que permitiría sustentar una decisión. También habíamos hablado del testigo en el llamado reconocimiento en rueda, que es aquel reconocimiento que se hace en sede jurisdiccional, en la cual algo así como las puertas que están detrás mío en la imagen, ¿verdad? En donde quien va a reconocer observa a quien reconocerá, pero quien es reconocible no observa a quien lo está reconociendo, y que por lo tanto, así como esas puertas similares, el que va a ser reconocido pues debe más o menos sustentar la misma característica fenotípica frente al reconocedor. Y entonces ese reconocimiento en rueda que se hace en sede jurisdiccional, es decir, en compartimientos, en despachos específicos que tiene cada circuito judicial penal, y si eso se está realizando en la fase preparatoria bajo la égida del juez de control, primero ese testigo va a tener que deponer sobre lo que va a decir en su reconocimiento. Si en el día de los hechos observé a una persona con determinadas características, con determinada vestimenta, que realizó determinadas circunstancias. Entonces después esa persona es llevada a la sala de reconocimiento, y allí, dentro de muchos que tienen la misma característica fenotípica, a quien se les indica que ha cometido un delito y por lo cual no se le señala, sino que es a los efectos de que el otro lo reconozca, bueno, dirá el número 5, el número 4 que está siendo puesto frente a mí es la persona de la cual yo manifesté en mi declaración previa que se levantó en acta que realizó determinados hechos. Por cierto, que ese reconocedor podría ser la víctima o podría ser un testigo. Es decir, la iniciativa va a surgir por parte del Ministerio Público, pero recuerde que también la defensa podría solicitar diligencias de investigación y que tiene que pasar por el tamiz del Ministerio Público a los efectos de ser aceptado si se manifiesta la idoneidad. Entonces, fíjense, acá es importante que también tengamos en cuenta pues que cómo se norma pues el tema de esos reconocimientos, lo cual ya lo
lo habíamos analizado en la sesión anterior. Por ejemplo, en el caso de pluralidad de reconocimientos, es decir, que sean varios los que tengan que reconocer, que ostentan esa condición de un testigo, según el 218 del COP, pues tiene que realizarse de forma separada. El acto de reconocimiento tiene que ser sin que medie ningún tipo de contacto entre los reconocedores per se. Y por otra parte, si son plurales los que deban ser reconocidos, el reconocimiento debe practicarse por separado con respecto a cada uno de ellos. Entonces, tanto en el tema de la pluralidad de reconocedores como en la pluralidad de reconocidos, tiene que realizarse de forma individual. Siendo, por ejemplo, en el caso de concurso de personas en el delito, muchos participaron en el hecho, bien sea como coautores, bien sea como determinadores, instigadores, cooperadores inmediatos, cómplices, y que por lo tanto cada dicho en el acta previo al reconocimiento tiene que ser en función de la específica circunstancia individual de aquel que ha participado en ese hecho. Por otra parte, es importante también que se haga la pregunta y allí en ese preguntarle al que va a reconocer, bien sea al momento previo al reconocimiento o en su propio, en la propia actuación reconocedora, que las partes pueden hacerle la pregunta, no puede hacer el juez. Es decir, siempre y cuando no sean preguntas capciosas ni sugestivas. Es decir, ¿cómo es posible que usted indique que es el número 4 cuando nunca esa persona ha dicho que es el número 4? Es decir, si alguien hace esa pregunta, ¿cómo es posible que usted reconozca el número 4 cuando jamás ha dicho el 4? Bueno, ya está induciendo una respuesta, lo cual anularía de forma alguna ese acto de reconocimiento y sería realmente un actuar de mala fe e infringir los principios de buena fe en el actuar procesal. Es decir, estaría incurriendo en violación al debido proceso leal quien actúe de esa forma a través de una pregunta capciosa o subjetiva, de alguna forma sugestionando, indicando a la persona que se pretende reconocer, o decir la persona que usted va a reconocer, como lo dijo con anterioridad, era quien utilizaba pantalón azul, y dentro de los que están siendo reconocidos hay uno solo que está utilizando el pantalón azul. Bueno, anularía esa diligencia, esa actuación de investigación. Por otra parte, es importante entender que ese acto de reconocimiento, conforme lo indica el 219 del Código Orgánico Procesal Penal, debe ceñirse la supletoriedad de las generales del testigo. Para las diligencias de reconocimiento regirán correspondientes las reglas del testimonio y de la declaración del imputado o imputada. El reconocimiento procederá aún sin el consentimiento de este o de esta. Fíjense que hemos venido hablando hasta el cansancio del tema de la no declaración coacta, es decir, no ser obligado a declarar. Pero en lo que atañe a exponerse frente al reconocimiento del otro, no hay una declaración, no estaría hablando. Es decir, lo que se le exigiría a los que van a ser reconocidos es que se mantengan callados, que no hablen de forma alguna. Y por lo tanto, al no declarar, fíjese que la garantía es a la no declaración coacta, pero no es a la no presentación frente a un acto procesal, de la misma forma que tomar una hebra de cabello, suministrar la saliva o soplar en un dispositivo para verificar niveles de alcoholemia, etcétera. Ello no estaría afectando el pudor. El colocarse frente allí no estaría afectando el pudor de alguien. Entonces, pero claro, las otras reglas que son importantes es que si el que va a reconocer es menor de 15 años, pues no tendría que ser declarado con juramento. Si el que va a reconocer es mayor de 15 años, previo a ese reconocimiento o inclusive previo a su declaración inicial sobre lo que va a reconocer, debe
ser juramentado a los efectos de asumir un criterio de certeza. Y ahí hay una gran distinción en qué es lo que otorga el juramento, si es un problema de contesticidad, de habilidad o de fiabilidad. ¿Ok? Yo lo había manifestado en la pasada sesión, más que es un tema de máxima de experiencia, conforme a los instrumentos que establece el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Se supone que en máxima de experiencia, la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, quien jura por algo es porque está tratando de aseverar de alguna forma un alto grado de fiabilidad en su dicho, pero no por ello pudiera haber una mentira, y esa mentira pues es sancionada por ley, configura un delito. Pero como lo manifesté con anterioridad, la manera como se describe el supuesto de hecho del delito de perjurio en el Código Penal es inherente a la propia declaración en el juicio oral y público. Bueno, también se habla del llamado reconocimiento de objetos, es decir, que no solamente se reconocen personas, sino que se reconocen objetos conforme lo indica el artículo 220, y que por lo tanto el reconocimiento también pudiera ocurrir en una audiencia de reconocimiento. Es decir, alguien dice, bueno, vi la utilización de un arma, y entonces hay la duda sobre cuál era el arma. Entonces, bueno, si se tiene el arma, bueno, se coloca esa arma, pero también otras que tengan una misma característica, digamos, objetiva con respecto al propio objeto, si se tratare del tema de un documento. Es decir, fíjense que al estar el tema del reconocimiento en el ámbito del testimonio, del capítulo vinculado al testimonio, no es que solamente el reconocimiento de objetos ha de ser a los efectos periciales, a los efectos de la experticia, sino que también se habla del reconocimiento testimonial de objetos. ¿Ok? Entonces, el reconocimiento no solamente de personas, sino el reconocimiento de bienes. Por otra parte, es importante hablar de los otros reconocimientos que establece el artículo 221 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, se trataría del reconocimiento de voces, sonidos y cuantos puedan ser objetos de percepción sensorial. Se dice, se observarán aplicables las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas. A estos fines, ¿verdad?, se puede disponer de una prueba fotográfica, videográfica, otros instrumentos y procedimientos. Es decir, reitero, el reconocimiento testimonial de voces, el reconocimiento testimonial de imágenes, el reconocimiento testimonial de imágenes en movimiento, videográfica, cinematográfica, o a través de dispositivos celulares, virtuales, etcétera. Entonces, fíjense que no solamente es el reconocimiento de personas, sino de objetos, sino de aspectos que puedan ser apreciados sensorialmente por la vía de una percepción sensorial. Si es por la vía de una percepción sensorial, perfectamente posible, pudiera darse un reconocimiento táctil por parte de un testigo. Es decir, para tratar de diferenciar tipos de piel, tipo de superficie plana, rugosa, etcétera, que sea afín o inherente al propio delito. A mí se me ocurre, por ejemplo, el tema de la invasión de la correspondencia. Imagínense que a alguien lo hayan afectado en la invasión de la correspondencia, una carta a través de un sobre roto, y la víctima haya sido un invidente, ¿verdad? Yo no sé cómo ese invidente iba a ver la carta, pero entonces iba a leer la carta, pero alguien pudo haber apreciado de que se encontraba el sobre roto, la misma percepción sensorial que pudiera utilizar el invidente. Claro, aquí encontramos una gran pregunta. ¿Qué pasaría con el discapacitado, ¿ok? Auditivo, es decir, el sordomudo? Entonces, si se pudiera hacer un reconocimiento a través de un intérprete,
el tema del reconocimiento a través del intérprete. Bueno, yo creo que no, definitivamente no, porque ello implica una percepción sensorial, como lo está indicando, es decir, intensidad de un grito. Entonces, cuando mucho el intérprete lo que podría revelar el testimonio presencial, es decir, lo que el testigo haya observado y que tenga que relatar, y como de alguna forma se encuentra impedido de hacerlo verbalmente, bueno, tendría que ser por los signos y señas que se traduce por la vía del intérprete. Luego, otra norma que es muy importante, ¿ok? Y que regula el propio Código Orgánico Procesal Penal es el careo, ¿ok? El careo. Ojo, no es un mal chiste, no es un problema del cacareo, el careo, que está descrito en el artículo 222 del Código Orgánico Procesal Penal. Podrá ordenarse el careo de personas que en sus declaraciones hayan discrepado sobre hechos o circunstancias importantes, aplicándose las reglas del testimonio. Aquí es donde uno dice, ¿verdad?, que los códigos deben ser realizados de forma tal para que todo el mundo pueda entenderlo, ¿ok? Es decir, que alguien abra un código no siendo abogado, no siendo experto en el ámbito jurídico ni criminalístico y pueda entenderlo. ¿No? Abrir un código y hablar, por ejemplo, sana crítica en la apreciación de la prueba, artículo 22, ¿qué será lo que quiere decir la sana crítica? Entonces hay que hacer un ejercicio allí de calistenia jurídica, intelectual, el cuestionamiento de la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Pero aquí nos encontramos con una palabra un tanto extraña, careo, ¿okay? El careo. Entonces, bueno, sería un contraste que pudiera ser un contraste de vivencias o un contraste de conocimiento científico, porque el 222 da para ambos lados, ¿ok? De vivencias. Entonces, bueno, lo que vivenció, presenció, referenció un testigo. Hay testigos presenciales que vivencian, hay testigos referenciales o testigos de oída, que alguien le dijo. Entonces, bueno, pudiera haber perfectamente un careo entre dos testigos referenciales, Pedro y Pablo, que no presenciaron el hecho, pero que el hecho sí lo presenció María y se lo manifestó a Pedro y a Pablo. María le dice a Pedro que Juan mató a Rodrigo y lo mismo se lo dice al otro, pero el otro dice no, que fue Joaquín que mató a Rodrigo. Entonces fíjense que María fue la que presenció el hecho y referencialmente lo sabe Juan y lo sabe Joaquín. Entonces, bueno, de alguna forma tendría que haber un careo para que uno dijese uno frente al otro qué fue lo que le dijo María. Entonces se le hará la pregunta a uno y se le hará la pregunta al otro, tratando de ubicar en la medida de lo posible una contesticidad en sus dichos, Si no lo hay, bueno, evidentemente no son contestes y eso tendrá que ser apreciado por el juez en el momento de la apreciación de la prueba por la vía de la única norma que se lo permite, que es la sana crítica, ¿ok? El artículo 22, utilizando máxima de experiencia. ¿Por qué creerle a uno y por qué creerle al otro si ninguno fue testigo presencial del hecho? Pero también pudiera ser un careo de conocimiento científico, ¿ok? Que un psiquiatra me defina el concepto, por ejemplo, de enfermedad estructural. A lo mejor es distinto la noción que hay un psiquiatra con respecto al concepto de enfermedad estructural, aquella que se maneja 62, 64 del Código Penal, aquello que de alguna forma excluye libertad y conciencia de los actos. A lo mejor uno me dice, sí se mantiene la libertad, pero no la conciencia. Y el otro me diría, no, precisamente lo que se mantiene es la conciencia y no es la libertad de los actos. Sobre un aspecto sobre lo que se supone el juez no lo maneja, porque es algo absolutamente científico. Un perito, ¿verdad? Indicando cuál es el valor de un petro, siendo que otro perito lo difiere. Entonces, el careo
como un mecanismo para tratar de obtener esa verdad, esa noción epistemológica, óntica, que nos describe el 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Establecer la verdad por la vía jurídica, nos dice el 13 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y cuál es esa vía jurídica? ¿Cuál es ese instrumento que te está suministrando? Bueno, el careo, ¿ok? Obviamente que yo en una clase como esta no puedo abarcar todos los aspectos vinculados a ese importante instituto, que es el Instituto del Careo. Me da la idea para hacer una disertación de estas que yo hago semanalmente, ¿verdad? Exclusivamente sobre el tema del careo dentro del proceso penal, una sola norma. Bueno, vamos ahora a abordar en lo que resta de algunas referencias de la jurisprudencia sobre el testimonio. Por ejemplo, en la sentencia 52 que tienen ustedes allí, de febrero del año 09 en la Sala de Casación Penal, el juez de juicio solo decidió ir al testigo carente del documento de identidad, reservándose la valoración para después de verificada su identidad, y como se expuso en párrafos anteriores, el Ministerio Público posteriormente, antes de concluir el debate, mostró a efectos videndi la cédula de identidad de ese testigo y sus datos de identidad coincidieron con los aportados el día de la declaración. Entonces, el tema de la llamada identificación del testigo. Pero si a fin de cuentas alguien se negara su identidad, pero estuvo presente en el hecho, ustedes dirían, bueno, lo importante es que esa persona está suministrando una verdad con respecto a un hecho. Sí, pero hay un pequeño problema. No se pueden aceptar actos procesales anónimos. Se da lo que se llama el principio de identidad. Cada acto procesal que se realice en el proceso, dentro de los principios, los actos procesales que mis alumnos de la Santa María debieron haber visto en Derecho Procesal Penal 1, cuando se habla de los actos procesales y sus nulidades. Bueno, entonces, uno de los principios de los actos procesales es el principio de identidad. Ojo, no confundir con el llamado principio de individualidad. En un proceso solo puede existir un solo tipo de acto procesal. Por ejemplo, una sola acusación. Si tú me dices, no, pero espérate, pero es que la víctima presentó la acusación propia, su acusación particular propia. Bueno, ya me estás dando la respuesta. Son dos actos procesales distintos. Uno es la acusación pública del fiscal y otro es la acusación particular propia de la víctima. Pero en ambos casos se tiene que saber de dónde procede. De igual forma, con respecto al testigo, el llamado principio de identidad de los actos procesales, uno de los cuales es ese testimonio. El testimonio del que es cercano al imputado, nos dice el 560, la sentencia 563 del 23 de octubre del año 08 de la propia Sala de Casación Penal. No existe impedimento a familiares o allegados para declarar a favor o en contra del acusado. Y por otra parte, habría que observar si se trata de testigos presenciales, como parece ser el presente caso, y si sus dichos concuerdan entre sí y llegan o no a convencer efectivamente al juez sobre la verdad de los hechos. Entonces, fíjense que el tema de la llamada contesticidad está vinculado al tema de las máximas de experiencia que el juez tendría que apreciar. Se supone que alguien que está cercano a una parte, hay una especie de presunción objetiva de falta de fiabilidad en querer decir todo lo que le favorece a esa parte que es cercana, y ello tendría que ser analizado por el juez. Bueno, brevemente, en lo que me resta de esta sesión de hoy, vamos a abordar el tema de la experticia. Recordemos que el tema de la experticia está regulado en el Código Orgánico Procesal Penal a partir del artículo 223, es decir, cuando se trate de la necesidad de un conocimiento científico, ¿ok? O que amerite una habilidad especial en ciencias o arte. Entonces, nos dice el 222 que en el caso de esa necesidad, de ese conocimiento científico, bueno, debemos acudir a peritos. Los peritos, conforme al 224, deben poseer títulos en la materia relativa al asunto, ¿ok? Sobre el cual se esté manifestando dicho conocimiento científico, conforme lo indica el artículo 224.
Si ese conocimiento no se encuentra titulado por una universidad, entonces, bueno, deberá designarse a personas de reconocida experiencia en la materia. Es decir, imagínense ustedes, qué sé yo, por ejemplo, alguien salió de esa puerta y yo digo, mire, ese que salió de esa puerta es así, digo, una expresión así. Eso, bueno, claro que en las universidades estudiarán semiología, estudiarán todo lo vinculado al lenguaje, pero no a un lenguaje, digamos, corporal. De alguna forma, un tema de máximas de experiencia, alguien que haya vivido mucho, qué sé yo, que esté en el ámbito de lo teatral, pudiera indicar en un determinado contexto qué quiere decir con una expresión así, porque a lo mejor en los Estados Unidos una expresión así es que es muy inteligente, pero a lo mejor en otra parte una expresión así quiere asumir una condición peyorativa con respecto a alguien. Entonces, esos testigos, recuerden que conforme lo establece, por ejemplo, el artículo 88 del Código Orgánico Procesal Penal, los testigos también deben manifestar su imparcialidad, porque esos testigos pueden ser también objeto de recusación o de inhibición. No confundir la recusación con la excusa. En el 224 se habla de causales de excusa y de recusación. Es decir, las excusas cuando alguien, bueno, se aparta al conocimiento, pero no porque se encuentra vinculado por una causal de apartamiento, de recusación o inhibición, sino que hay un problema de inexistencia de un real conocimiento con respecto a ese tema, que la persona se encuentra inhabilitado a manifestar su opinión con respecto al tema. Hay un sujeto muy importante que son los intérpretes, y también el 224 nos dice que en lo relativo a los traductores o traductoras e intérpretes se regirán las disposiciones contenidas en este artículo. Es decir, ese intérprete, bien sea de lengua extranjera o bien sea de discapacidades, tendría que demostrar titulativamente o de alguna forma que tiene conocimiento especial sobre ese ámbito, a pesar de que la ciencia que estaría suministrando es para tratar de poner en conocimiento el dicho de un testigo. Es decir, lo que estaría manifestando el intérprete del testigo. Ya no es un tema de apreciar científicamente un conocimiento de la cual el juez, por su propia incapacidad, tendría un asidero de óntico, de realidad sobre lo que las consecuencias que de allí se derivan. Entonces, ese testigo, fundamentalmente es lo que cubre, lo que habla lo de la ciencia en el artículo 22. Ese dictamen pericial comportaría dos momentos, es decir, el momento del dictamen, que tiene que ser por escrito, que hay una relación detallada de los exámenes practicados, resultados obtenidos y conclusiones, como lo dice el 225, y el momento de su deposición en el juicio oral y público. Por eso que se dice que la prueba de testigo, de perito, es una prueba, digamos, histórica, porque comportaría dos momentos. De nuevo, repito, el momento de la conclusión y el momento de la deposición en el juicio oral y público, la necesidad de acudir al juicio oral y público. El dictamen se presentará por escrito, firmado y sellado, sin perjuicio del informe oral. Hay un instituto que es muy interesante, que es el de los peritos nuevos, que es regulado, ¿verdad?, en el artículo 226, es decir, cuando el conocimiento pericial sea dudoso, insuficiente o contradictorio, el propio juez o el Ministerio Público podrá solicitar inclusive de oficio peritos nuevos para que amplíen o repitan un peritaje realizado con anterioridad. Entonces, podría ordenarse la presentación o la incautación de las cosas y documentos si es necesario volver a efectuar dicho peritaje. Por lo tanto, ese sería un peritaje que se asume en una realización conjunta